Tenemos frente a nosotros, hermanos, un tema que por un lado es muy importante, por otro lado es muy delicado. Es importante porque cuando Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, se refiere a la influencia de las más grandes potencias que ha habido en la historia de la humanidad. El poder de la iglesia y el poder del Estado. Y la forma en que ejercen influencia en la sociedad. Pero también es delicado porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El versículo 15, particularmente de Marcos capítulo 8, es un texto preventivo, vamos a describirlo así, porque Jesús nos insta como sus discípulos a evitar la levadura de los fariseos y de Herodes para que no seamos contaminados. El problema es que no alcanzamos a identificar cuál es la influencia de la levadura de los fariseos y cuál es la influencia de la levadura de Herodes. Bueno, no lo entendían ni los apóstoles. Sin embargo, nos afecta y nos ha afectado todo el tiempo. Somos como los discípulos porque vemos solamente lo inmediato, pero no alcanzamos a comprender realmente lo que está pasando cuando se habla de la influencia de estos dos poderes. Pero, ¿cuál es esa levadura? ¿Cómo es que nos contamina? ¿Por qué Jesús tanto interés en que nos cuidemos para no caer en la levadura de estos dos representantes de poderes? Bueno, para responder a estas preguntas, hermanos, necesitamos, a partir del Evangelio, mirar de una manera más amplia este tema. Por eso es que dije que era importante, pero también era delicado. Porque tenemos que verlo con esta claridad como los fariseos representan el poder de la religión. Y Herodes representa el poder del Estado. Como dijera un filósofo español llamado José Ortega Gasset, empezando por la monarquía y siguiendo por la iglesia, ningún poder nacional ha pensado más que en sí misma. Los dos poderes con mayor influencia en la sociedad son la iglesia y es el Estado. Porque al leer el Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, versículo 12, donde paralelamente leemos una historia, la misma historia, dice que los discípulos finalmente entendieron que la levadura a la que se refería Jesús, la levadura era las doctrinas o las enseñanzas. Este tema de la levadura es una referencia, es una imagen, obviamente, porque en el contexto Jesús va con sus discípulos en la barca y Jesús les dice, guárdense de la levadura de... Bueno, no es que hablar así, ¿no? Ya como que se la pongo de mi cosecha. Pero Jesús les dijo, vengan, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. ¿Y ellos cómo lo entendieron? Como un sinónimo del pan. Y es que se les olvidó el pan. Se les olvidó, ahí lo dice, se les olvidó llevar pan. Y entonces ellos comenzaron se estará enojado porque no trajimos pan. Pero, ¿cómo que el pan de los fariseos? Si los fariseos no venden pan, o ustedes saben que, imagínense ahí platicando entre ellos, oye, ¿alguna panadería que se llame Herodes? ¿Algo que ustedes sepan? Y en eso están, cuando Jesús los interrumpe y les dice, a ver, y su tono es fuerte,
El pan no es lo importante. Acuérdense, cuando la multiplicación de los 5,000, ¿cuántas cestas recogimos? 12. Entonces, ¿y los 4,000? 7. Eso no es lo importante. Les estoy diciendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes, pero teniendo oídos, no oyen, y viendo, teniendo ojos, no ven, y su corazón es duro. Ay, caramba, pues, ¿qué tema? ¿Qué hay detrás de esto? Apeló a su memoria de cómo el pan fue multiplicado, no es importante, pero también les reprochó su falta de comprensión. Hermanos, por eso es que el objetivo de este mensaje, el día de hoy, es que podamos concientizar sobre cómo nos afecta la influencia de los fariseos y la influencia de Herodes. En otras palabras, que seamos conscientes de cómo nos afecta la religión y cómo nos afecta el Estado. ¿Cómo influye sobre nosotros como discípulos de Cristo? Y hermanos, yo espero que el Espíritu Santo, al igual que a los apóstoles, les abrió sus oídos y les abrió sus ojos, también a nosotros, pues abra nuestros oídos y también nuestros ojos, para que no se cumpla esa palabra que dijo: ustedes oyendo no oyen y viendo no ven. En primer lugar, hermanos, la segunda, por favor. La siguiente. La otra. Ahí está, la levadura de los fariseos. Miren, hermanos, representa el poder espiritual o la doctrina de la iglesia. Y este poder se ha ido constituyendo o se ha ido construyendo a lo largo de la historia, porque la iglesia tiene un poder universal. Ejerce influencia sobre la conciencia de la humanidad, influye la manera en que se piensa, la manera en que se actúa, porque representa a Dios en la tierra. Pero vamos a verlo despacio. ¿Cómo es que, por lo menos siguiendo la línea bíblica, cómo se convierte en un poder la iglesia? En el Antiguo Testamento sabemos que Dios manda que se construya el tabernáculo, manda que se unja a Aarón como sacerdote y a sus hijos, da leyes para los levitas y que se haga pues la actividad del culto a Dios. Dios le dio a su pueblo una ley que eran los 10 mandamientos, y también la ley, pues que es la ley de los levitas, y la ley ceremonial, la ley cívica y también la ley moral. Y la guardaban los sacerdotes. Dios hablaba al pueblo a través de los sacerdotes y dirigía a la comunidad a través del sacerdocio. El sacerdocio tenía un control porque Dios lo puso con ese control, con esa autoridad. Sin embargo, cuando viene el primer rey, que es Saúl, y Dios le había dicho a Samuel: si te rechazan, porque ya quieren un rey como todas las naciones, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Pero Dios ya había puesto ciertas indicaciones para cómo debía ser el rey. Así fue durante siglos, y fue decayendo poco a poco el sacerdocio mientras iba creciendo el poder político del Estado. Cuando cae por Babilonia, Israel, que es llevado cautivo, el sacerdocio se acabó.
Al regreso, después de los 70 años, se busca restaurar el sacerdocio y medio se comienza otra vez la actividad, pero ya no tiene la misma fuerza. Prácticamente vuelve a decaer y se cierra el Antiguo Testamento con el poder de la iglesia muy pues inexistente. Pero viene el periodo intertestamentario. Esa hojita en blanco, hermanos, que ustedes tienen, esta hojita que divide los dos testamentos, son 400 años. Y ahí aparece un grupo religioso, social, que son los fariseos. Y ellos van a restaurar toda la actividad cultica que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos. Claro, en un principio trabajaron muy bien, reestructuraron, pero ellos llegaron al exceso. Ellos llegaron a hacer una religión fuera prácticamente de las Escrituras, porque recordemos que ellos habían incluso conformado más de 600, bueno, una vez nuestra hermana Olga nos dijo, ¿cuántos eran, hermana Olga? Mandamientos. Bueno, pues había más mandamientos de los fariseos. ¿No te acuerdas? Sí, nos dijiste que los fariseos eran tan fariseos que tenían más de 600, bueno, para ser específico, se habla de 613 mandamientos que tenían los fariseos, que imponían a la gente. Era simplemente una exageración, pero se convirtieron en un poder. Porque en el Nuevo Testamento vemos cómo influyen, incluso en Herodes, influyen en Pilatos, porque eran un grupo muy reconocido. Jesús denunció el poder de la influencia religiosa de los fariseos en Mateo capítulo 23 y les acusó de ser o de poner cargas tan pesadas sobre las personas que ni ellos mismos llevaban. Les acusó de ser falsos, de ser hipócritas, de exigir que cumplan los mandamientos, de ser dominantes, de ser injustos y de estorbar. Para las personas que querían entrar al cielo, ellos estaban en la puerta, pues ni dejan entrar, ni ellos entraban. Al paso del tiempo, hermanos, esto mismo hizo la iglesia cristiana. Porque después de que la iglesia es perseguida, la iglesia cristiana es perseguida, llega Constantino, el emperador, para que en el año 321 declare que ya no se persigue a los cristianos. El emperador Teodosio en el año 380 va a declarar oficial la religión del cristianismo. Y con esto se le empezó a dar poder. Se le empezó a dar reconocimiento. Hablo de la iglesia cristiana, hablo del tercero, del cuarto, del quinto siglo. Al grado, escuchen esto, ¿quieres ponerla así? Bueno, no aquí. Miren, ahí está Constantino, es el de arriba. Luego está el de abajo. Ese hombre es el Papa Gelasio. A fines del siglo V, le escribe una carta al emperador. En este caso era el emperador Anastasio, y le dice: pues sabes, clementísimo hijo, que aunque por tu dignidad seas el primero de todos los hombres y el emperador del mundo, sin embargo bajas piadosamente la cabeza ante los representantes de la religión. Y el que vemos acá, pues es Gregorio VII, también conocido como Hildebrando, tal vez el punto máximo a donde llegó el poder de la iglesia. Se había extendido tanto al grado de que era él, el Papa, quien ponía y quien quitaba a los emperadores.
la levadura de la religión, la levadura de los fariseos había contaminado prácticamente a la iglesia. Este mismo Gregorio Magno escribe: es superior la dignidad de los pontífices a la de los reyes, porque los reyes son consagrados en su poder real por los pontífices, y los pontífices no pueden ser consagrados por los reyes. O sea, ¿quién manda? Pues la iglesia cristiana. El problema, pues, se agudiza más, porque si esto sucede en la cúpula del poder, ¿qué sucedía en la sociedad? Como sabemos, la Edad Media se caracterizó por el dominio de la iglesia, pero también porque estorbó al desarrollo, imponiendo ideas limitantes. La ciencia, la astronomía, la biología, la medicina, la química, simplemente se vieron obstruidas. Y en el nombre de Dios se quemó. Voy a poner la siguiente. En el nombre de Dios se quemó a muchas personas, cientos, miles, decenas de miles, por la Santa Inquisición. Martín Lutero simplemente señala en el siglo XVI, a través de sus 95 tesis, denuncia los abusos de la iglesia, denuncia la forma en que engaña a la iglesia. La palabra que podríamos utilizar para este entonces es abuso. Pero la levadura, hermanos, de los fariseos, la levadura de la religión, también se ha metido entre nosotros. Sí, con un espíritu de apariencia, porque nos podemos enfocar más en la imagen moral que en los mandamientos, en el testimonio de las personas más que en la fe verdadera, como sepulcros blanqueados. Pulimos lo exterior para ser vistos por los demás. Nos preocupa más que las personas tengan un buen testimonio visible que una fe sólida en el Evangelio. La iglesia de Cristo está para proclamar la verdad de Dios y no la imagen del hombre. Pero también representa, hermanos, esta levadura, esta doctrina, esta enseñanza, y aún entre nosotros, un modelo al que le llamamos cristianismo. Porque la forma más sutil en que la levadura de los fariseos ha entrado a la iglesia es a través del legalismo. Y mucha gente ha tenido que salir de la iglesia por el legalismo y por el moralismo de las iglesias. Claro, son disfraces de falsa piedad y de falsa santidad, pero en el fondo es fariseísmo. No somos tan diferentes cuando vemos la estructura. Convertir, hermanos, el orden de la iglesia en reglas es evidencia de que la levadura de los fariseos pues nos ha contaminado. Y nuestros credos están contaminados. Y nuestras reglas están contaminadas. Nuestra conducta moral está contaminada por el fariseísmo. La vida cristiana, hermanos, no debe ser la que dicta la iglesia. Debe ser la que dicta Dios. Queridos hermanos, no debemos permitir ser más protestantes que cristianos. No debemos permitirnos ser más presbiterianos que cristianos. La imagen externa no tiene más valor que la interna, porque la imagen externa es un reflejo de lo que hay adentro de nosotros. Y si Cristo no está en nosotros, y si el Espíritu Santo no está en nosotros, de nada vale lo exterior. No demos más importancia a la voz del hombre, aunque sea el pastor.
Debemos darle atención a la voz de Dios. Hay muchas iglesias protestantes que han llegado a la idolatría de seguir a los hombres, a sus líderes, a sus apóstoles. Bueno, así les llaman apóstoles. Nada debe sustituir la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, la siguiente, por favor. Hay la levadura de Herodes. Bueno, ahora esto representa el poder del Estado, del gobierno humano. Y hay que decirlo, hermanos, porque la iglesia así lo dijo durante mucho tiempo, que el gobierno humano estaba supeditado a la iglesia. Pero no es cierto, hermanos. Está supeditada a Dios. Les pido por favor que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20. Deuteronomio 17 del 14 al 20. La siguiente, por favor. Ahí está. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. ¿Cómo dice? Pero todos juntos, a ver. 1, 2, 3. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella en la vides, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Quien da las indicaciones para el rey, ¿quién es? Dios. Y miren, en estos versículos, Dios establece la tarea principal del rey. ¿Cuál es? A ver si la alcanzaron a ver. Es la justicia. Es la justicia. Y lo que le pide es: no acumules. No acumules para que no te desvíes. Tu tarea es la justicia. La prioridad es la justicia y no enriquecerse. Y para seguir la justicia, el rey debía tener una copia de la ley de Dios. Y debían de leérsela constantemente. Dios quitó del reino a Saúl porque no respetó el orden divino. Dios quitó a los reyes por negligentes, por injustos y por idólatras. Pero cuando Jesús dice, hermanos, tengan cuidado de la levadura de Herodes, se refiere a la forma en que ejercen poder e influencia sobre la sociedad. Representan un poder político. Pocas veces, pero las que hay son muy claras de Jesús cuando se refirió a su gobierno. En una ocasión, cuando va a Capernaum, va al templo,
y entonces le piden impuesto. Se voltea y le dice a sus discípulos: ¿cómo ven? Nos están cobrando impuesto. ¿A quién deberían de cobrar el impuesto? ¿A nosotros que somos de aquí o a los extranjeros? Y Pedro dice: pues a los extranjeros, ni modo de llevarle la contra a Jesús. Claro, pero para no hacer escándalo con estos, ve, arroja una carnada, saca del agua un pez y ábrele la boca, y ahí encuentras una moneda que va a alcanzar para tu impuesto y para el mío. Así se refirió. En otra ocasión, cuando Pilatos alardeaba de su autoridad ante Jesús, que no sabes que tengo derecho para hacerte morir o hacerte vivir, Jesús le dijo, hablando de poderes: ninguna autoridad tienes tú si no te es dada de arriba. Y cuando le cuestionaron respecto del César, él pidió una moneda y dijo: ¿de quién es esta imagen? Pues del César. Entonces él dijo: dad al César lo que es del César. Pero dice a sus discípulos: tengan cuidado de la levadura de Herodes, porque también representa el poder social. La siguiente, por favor. El objetivo del poder del Estado simplemente es tener un control social. Lo hace a través de leyes reguladas por las diferentes instituciones. Y Francis Schaeffer, un pastor suizo, pero también un crítico de la filosofía, escribió que el poder político busca hacerlo de una forma masiva, y que llegará el momento en que un grupo reducido de personas buscarán el control mundial. Es algo que desde hace décadas esto ya pues como que se ha hecho más evidente. El problema es que esas personas que dirigen a la sociedad también están dirigidos por intereses personales. Pero esto es posible si se puede sincronizar a toda la población de los... ¿Cuántos somos en el mundo, hermanos? ¿Manden? 8,000 millones. Ya andamos en los 8,000 millones. Bueno, ahí la llevamos. Que imagínense la sociedad, 8,000 millones de personas se movieran al mismo tiempo. Claro, hay algunos países que son de un pensamiento distinto, y lo vemos en la pandemia, no todos bailaron al mismo son que se les tocó. Porque esto permite un mayor control, y esto es posible si se utiliza con esos mismos fines los medios de comunicación, la medicina, la ciencia y la economía, porque juntos pueden crear una versión de la realidad para todos nosotros, que fácilmente la adoptamos como una verdad. Sí, así como la iglesia, también lo dije hace un momento, influye. También el poder social influye para que veamos una realidad, para que lo que nos digan que es, eso es. Es capaz de convertir en riqueza derechos naturales como la salud, la vida, la moral o el derecho. Mediante la ciencia nos puede mostrar esa versión de la vida que desean mostrarnos, sin que podamos ni querramos comprobarlo. Esto es así. Pero si nos lo dice a través de la ciencia, uno dice, pues es la ciencia. Doblamos la rodilla ante la ciencia. Si en la salud se influye sobre la información que se da de una enfermedad y la salud misma,
Sabemos que el Estado es responsable de enfermedades porque puede crearlas si así lo desea. En la educación se adoctrina la mente de los niños y de los adolescentes mediante modelos educativos que imponen doctrinas como el ejercicio libre de responsabilidad de la sexualidad, doctrina de la ideología de género y el aborto, sin dejar de lado cómo han quedado atadas las manos de los padres en la educación respecto de los valores a sus hijos. Mediante los medios de comunicación se distrae a la ciudadanía para que no se den cuenta de la verdad. ¿De qué verdad? Hay solo una verdad. Mediante los medios de comunicación, entonces se distrae para que no veamos la verdad. Sí, el Estado puede ser generador de sentimientos, de experiencias. Vivimos en un país, por ejemplo, hablo de México, donde, hermanos, hay muy poca lectura. Y una persona puede no leer un libro, pero pasar horas frente a Netflix. El problema no es que pase horas frente a Netflix. El problema es que ve. La levadura de Herodes nos asfixia, ha nublado la visión, ha opacado, hermanos, lo que escuchamos, ha disminuido nuestra audición y debemos tener cuidado de la levadura de Herodes. Ahora, los veo muy pensativos. La siguiente, por favor. ¿Cómo cuidarnos? A ver, ¿cómo cuidarnos? Porque el Señor Jesús simplemente dijo, mirad, mirad. Esa fue la primera frase. Mirad, versículo 15 de Marcos 8. Mirad. Guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Solo que no nos dijo cómo. Son palabras de alerta, porque un cristiano que teniendo el Evangelio, la Biblia, pero cree más a Herodes, cree más en su sistema, cree más en la medicina, en las noticias, en la ciencia, en el gobierno, está en dureza de corazón. Estoy dándole sentido a las frases de Jesús. El modelo de Herodes influye en nuestra forma de vivir todos los días, en nuestra forma de relacionarnos, en la educación y en la educación de nuestros hijos, en cómo vemos la vida, cómo nos alimentamos, cómo nos enfermamos, en todo. Hermanos, es muy fuerte. Porque el Estado tiene el control de la conducta social de las personas. Pero no lo vemos porque no nos trae con un lazo. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba lo de la pandemia y el doctor, ¿cómo se llama ese que es? López Gatell llegaba y él dijo, de pronto dijo, es que sabemos en dónde se están moviendo. Y pum, despertó. ¿Cómo que nos espían? ¿O qué? ¿Cómo es que saben en dónde estamos? Y entonces empezó la paranoia social. ¿Saben ustedes, hermanos, lo que se hace a través de un dispositivo como este? Dice la Biblia, nada hay oculto. Nada hay oculto. Hermanos, incluso si subo a la red o cuando suba este mensaje a la red, si se utilizan palabras que inmediatamente son detectadas, que no deben de decirse o que pueden generar algún peligro contra el control del Estado, inmediatamente se censura. ¿Sabían eso?
Saben ustedes que para que una serie de Netflix pueda llegar a la pantalla grande, se necesita que pase por muchos filtros de gente que está atenta para ver qué va a mirar la población. No, mira, es una novela, es la versión moderna de nosotros los pobres. Y ¿qué pasa? Todos venimos a hacer una crítica del... No, ¿cómo crees? No, eso no. Para que una canción de forma oficial se cante, es analizada. Cuando entrevistaron a Mel Gibson con lo de su película, él dijo, no, es que pues, le tuvieron que hacer muchas modificaciones. ¿Por qué? Porque no se trata lo que el hombre quiera mostrar, se trata lo que dejen que se muestre. Un cristiano, hermanos, debe guiarse por la Biblia, debe estar influenciado por Dios. Entonces, ¿cómo cuidarnos de la levadura de los fariseos y de la levadura del Estado? Primero hay que conocerla. Hay que conocer la levadura de los fariseos y la levadura del Estado. Sí, porque la Biblia también nos dice que hay que respetarlo. Y el que se opone al poder temporal se opone a Dios. Eso lo dice claramente la Biblia. Y no estoy, hermanos, tratando de llevarlos así como a la subversión y que nosotros contra la religión. No, pero los movimientos sociales muy fuertes, como el feminismo, o sea, se va y va directamente contra la religión y va directamente contra el Estado, porque entre los dos han generado esta convulsión social que se vive en la dinámica del respeto y de la falta de derecho en el género. Tal vez ustedes recuerdan una novela que salió en los años 50, Fahrenheit 451. ¿Alguien ha leído esta novela? Es una novela futurista que habla acerca de una cierta población en Estados Unidos que se aísla completamente del conocimiento. Es más, se dedican a identificar dónde hay libros y van y los queman. Por eso el término Fahrenheit, porque es el término de medir la temperatura de otra forma, y en grados centígrados son 232.8 grados, a donde, según esta novela, la temperatura que los libros se inflaman y arden. Entonces van acabando con todos los libros, porque el Estado les había vendido la idea de que si quieren vivir felices, dejen de estar viendo noticias, dejen de estar leyendo libros, dejen de leer periódicos, dejen de leer todo, siéntense a ver la televisión. Y ya desde ese entonces se hablaba de televisiones muy grandes. ¿Qué pasa con esa población? Vivía en ignorancia y no sabía que, según esta novela, ya estaban en una tercera guerra mundial. No podemos ser ignorantes de lo que pasa a nuestro alrededor, porque está viva la levadura de Herodes, está viva, y la forma en que influye sobre los demás básicamente tiene que ver con la ignorancia. Yo no sé, hermanos, ustedes qué piensen al respecto, pero si tú eres una persona que no le gusta leer y que te da la hueva leer, o sea, deberías de reflexionar respecto a lo que dice Dios cuando nos manda a escudriñar la palabra de Dios. Y ustedes saben, hermanos, que aunque yo digo hay que leer la Biblia, la verdad es que yo no promuevo mucho que se lea la Biblia. No me vean así. Pero es la verdad, yo no promuevo que se lea la Biblia. Yo promuevo que se estudie la Biblia, porque la Biblia dice que escudriñemos las Escrituras. La gente dice, no, yo ya me leí el capítulo del día. Amén. No, o sea, eso no, hermanos, eso no. No, es que
yo me leo un capítulo diario. No, no, hay que estudiar la Biblia, estudiarla. La Biblia dice estudiarla. Y Jesús dijo escudriñar. Y el apóstol Pablo habla sobre la meditación y sobre la reflexión. Y en el Antiguo Testamento encontramos más que esto, hermanos, con la meditación de la palabra. Leer, hermanos, es algo... Dios entonces nos manda a ser muy conscientes de lo que está pasando alrededor. Si no, no nos vamos a dar cuenta. El cristiano que pasa más tiempo en las redes, me gusta el término de redes porque me recuerda cómo el pescador sale y ¿qué arroja? Para atraer. Pues así, hermanos, estamos en la red y estamos atrapados en un pensamiento que nos evade de la realidad y de pensar. Y este trabajo de estar, pues obviamente, fijos en las redes, en lo que pasa en las redes sociales, son levadura. Y no somos selectivos, porque precisamente, ¿cuál es la red que ahorita, pega más? Si tú quieres salir, hay que ir a esa red. ¿Cuál es? ¿Facebook? No. TikTok. Ah, sí, pero TikTok es así de... Así de rápido. Así de rápido. Entonces se da muy poquito contenido, pero rápido. Hay que ser más creativos allí. Y ahora, deben ustedes saber, hermanos, que para la Organización Mundial de la Salud, la adicción a las redes es algo que la gente debe atenderse. Está catalogada como una adicción, como una enfermedad de tipo social. Guarda ese teléfono ahorita. Apaga esa tableta ahorita. No les decía a ustedes, no vayan a pensar que, un celular, hermano, ya apaga esa computadora y ahí estamos desconectándole el internet a los hijos o a nosotros mismos, ¿no? Porque es adictivo. Necesitamos controlar el uso del celular, de las redes sociales, porque son levadura. Necesitamos ser selectivos en lo que vemos. Y no hay alguien, más que nosotros mismos, quienes podemos tomar ese control. El cristiano, hermanos, que pasa tiempo en sus redes sociales, pero no es proporcional con lo que lee, estudia de la Biblia, entonces su vida es superficial, simple, es débil. Pues es un herodiano, porque así es el nombre que se les da a los que siguen a Herodes, son herodianos. Y entonces necesitamos conocer la Biblia. Si queremos, hermanos, conocer la Biblia, necesitamos comprometernos a estudiarla. Más que leerla, hermanos, más que leerla, es ser intencionados, es escudriñarla. Y Jesús le dice escudriñar las Escrituras a los mismos religiosos de su tiempo, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Solo así podremos, hermanos, confrontar la información que el Estado y la religión nos da si tenemos la Biblia y el conocimiento de la Biblia. Es el modelo del Evangelio. Hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. Y al ser discípulos de Cristo, somos rechazados por el fariseísmo y somos rechazados por el Estado. Pero vivimos en tiempos donde no cuestionamos al Estado ni a la religión, porque somos más religiosos y somos más mexicanos que cristianos, que discípulos. No se trata, hermanos, entonces de ir en contra, es de ir por el camino correcto. Es entender
que ni el modelo religioso ni el modelo del Estado debe dirigir nuestra vida, debe ser Jesucristo. Y cada detalle de tu vida que tú no pasas por el filtro de la Biblia, o estás siendo guiado por la levadura de la religión o guiado por la levadura del Estado, de Herodes. Aún Jesús dijo, ¿se preocupa por el pan? Pues los gentiles de esas cosas se preocupan. ¿De qué se preocupan? Del vestido, del calzado y del alimento. ¿Pero qué nosotros somos hijos de Dios? ¿Han escuchado esa frase de, pues hermano, es que si yo no trabajo, no como? Ha sido influenciado por la levadura ¿de quién? De Herodes. Entonces imagínense los apóstoles que estaban pensando que se refería al pan. Jesús les dijo, acabamos de multiplicar los panes. O sea, nosotros en Cristo, hermanos, vivimos de la mano de Dios, no de la mano del Estado. Yo voy a votar por el PG para que me den mi pensión, mi mesada acá. Hermanos, dependes de Herodes. No, si les cae a ustedes no digan que no, pero no confíen en Herodes. O sea, ahora, de verdad, hermanos, es que es una idolatría sin darnos cuenta. Es la confianza, porque a la luz de la Biblia, ¿qué es? ¿Qué es la idolatría? Es confiar en alguien más que en Dios. El que tú puedas comer, el que tú puedas gastar y el que tú puedas estar como estás, no es de acuerdo a tu inteligencia, porque eso sería ser influido por la levadura de Herodes. Que si te esfuerzas te vas a salvar, así que ten una buena religión y ten una buena imagen. Ha sido influido por la levadura de los fariseos. Tenemos que regresar a la Biblia y entender, hermanos, que desde que nosotros nos levantamos, la salud, el alimento, el vestido, el calzado, la vida misma, es un regalo de Dios. Y nada va a sustituir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, pues viene por añadidura. Estamos en un año donde los partidos políticos están con todo. Porque vienen las elecciones. Nosotros no podemos pensar este es mejor, que este es peor, este es bueno, su modelo político, social, neoliberal, etcétera. Nosotros, hermanos, confiamos en un poder que es el poder de Dios. Termino. La levadura, hermanos, es una imagen porque se contagia. ¿Qué es la levadura? Son bacterias. Ajá. Y se contagia. La bacteria se reproduce muy rápido. Ustedes han visto los cultivos. Oye, es que no se me quita esta tos o este malestar. Ya me pidieron, van a hacer un cultivo. Bueno, un cultivo es que la ponen en un gel y pues la ponen y como se reproduce rápido, ya ven que tanto se está reproduciendo. Así es, y cuando se habla del pan, pues se utiliza la levadura para... ¿Qué hace la levadura en el pan? ¿La qué? ¿La infla? Sí, de esos que lo abres y le vas a sacar el migajón y dices, no trae, puro aire. ¿Dónde va a entrar mi tamal? La levadura, hermanos, es una forma, es una imagen de cómo se contagia algo. De cómo se contagia. Es atractivo, claro que es atractivo. Llevarse bien con don Herodes, tener una foto con el presidente. Mira, tengo una foto con el presidente. ¿Alguien se ha sacado foto con el presidente? ¿No? No, está bien, no es muy bueno. Una ocasión estábamos
la iglesia, toda la Iglesia Nacional Presbiteriana, hubo reunión de asamblea en el estado de Tabasco y nos recibe el gobernador, nada más y nada menos que don Roberto Madrazo. Y entonces se hizo una fila grande porque querían saludar al gobernador. ¿Mande? Y todos tomándonos fotos. Y hay iglesias que se venden. Vamos a vender el voto, hermanos. Vamos a apoyar al presidente fulano. No, hermanos, yo creo que los primeros años de este siglo han sido muy decepcionantes. Porque nos han dicho a veces nuestros políticos que tienen interés por la iglesia. Pero sepamos, nosotros no tenemos interés por ellos. Ellos quieren nuestros votos, eso es cierto. Así que, hermanos, pues Dios nos guarde de que venga un día yo como pastor o alguien más y diga, hermanos, hay que votar por fulano. No podemos depositar la confianza en el hombre. Hay que confiar solamente en Dios. Pero hay otra levadura, hermanos, que sí podemos compartir, y es la levadura del Evangelio. La sociedad en la que vivimos, hermanos, no tiene amor, no tiene dirección. Hagamos entonces una fe verdadera en Jesucristo. No una religión, una fe verdadera en Jesucristo. Una dependencia meramente en Dios. Y que así, hermanos, podamos influir en otros. Pongámonos de pie. Hagamos una oración. Te invito a que cierres tus ojos. Y el Señor Jesús nos dice, cuida tu vida de ser dirigida. Y esto pues incluye los pensamientos, las acciones, los sentimientos, las decisiones que tomamos. No dejemos, hermanos, que nada inunde nuestro corazón, solamente el amor de Dios. Cierra tus ojos. Amado Padre, queremos solamente escuchar tu voz, pero perdónanos cuando somos más auditivos para todo lo que nos pone el Estado y la religión, y no te miramos a ti. Cuando miramos más la imagen que el fondo, cuando miramos lo externo que lo interno. Perdónanos cuando no leemos tu palabra, porque tantas verdades son solo disfraces y nos confunden y nos maldirigen. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos a ser sensibles de la influencia de los fariseos y de Herodes en nuestra vida, y con tu autoridad, Señor, y con tu poder, sacarlos de nuestra mente, sacarlos de nuestra vida y de los parámetros, Señor, que dirigen el curso de nuestros días. Que nos dirijamos solo por ti, que los conceptos del mundo se queden allá para los que no tienen a Cristo. Ayúdanos a guiarnos por ti, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.